Una nueva autopista se está construyendo en las afueras de St. Louis, pero está sellando secretos de una gran ciudad estadounidense mucho más antigua. Antes de que sea demasiado tarde, algunos equipos de arqueólogos de rescate han sido convocados para investigar. Lo que descubrieron es asombroso. Tesoros como esta estatuilla o el cuerpo de un hombre que yace sobre una manta de cuentas de concha, rodeada por los cuerpos de más de 50 jóvenes mujeres, una evidencia quizás de sacrificio humano. Descubrimientos como estos se han realizado solo a 16 kilómetros del centro de St. Louis, y sin embargo poca gente sabe algo acerca de este lugar llamado Cahokia. Nunca oí sobre él. Es interesante, quisiera saber más sobre él. La mayoría de los residentes de St. Louis se impresionaría al saber que parte de su ciudad cubre una metrópoli de 1000 años de antigüedad. Más grande que las ciudades medievales de Londres o Roma, Cahokia alguna vez compitió con los grandes centros de rituales de los aztecas al sur. ¿Qué era la ciudad de Cahokia? ¿Quién la construyó? ¿Y cómo es que su pueblo fue olvidado por la historia? Cahokia, metrópoli de Norteamérica. Cahokia comenzó con una gran explosión. Y por gran explosión me refiero a que fue explosiva. La gente se mudó a Cahokia en un lapso muy corto, en cuestión de años, posiblemente unos pocos. De algún modo fue el comienzo de un nuevo mundo, un mundo cahokiano. El Nuevo Mundo era una gran ciudad de túmulos de tierra. Su antigüedad data del año 1050 después de Cristo. El centro de Cahokia tenía unos 120 túmulos que cubrían 15 kilómetros cuadrados. Los grupos de túmulos, los suburbios, se extendían a lo largo de ambos lados del Mississippi, ahora cubierto por partes del actual St. Louis. Hasta que todo esto se perdiese debajo de autopistas y barrios de oficinas, St. Louis fue conocida alguna vez como Mound City, ciudad de túmulos. Solo han sobrevivido algunas pinturas y fotografías. El túmulo más grande aquí fue destruido hace poco más de 100 años. Soft Rock 102.5, K, simplemente K, con sus suaves y favoritas melodías conocidas y el símbolo básico. Y si está en medio del tránsito ahora, Alan lo actualizará y le informará qué está pasando. Alan, hace calor. ¿Tienes una jarra de agua allí arriba? No te estás deshidratando, ¿no? Oye, siempre tengo una jarra de agua aquí arriba. Muy bien, ¿cómo se ve todo? Bien, la 270 Norte sigue lenta. Viajar con el reportero del tránsito de St. Louis, Alan Barclish, es una de las mejores maneras de descubrir hasta dónde se extendieron alguna vez los túmulos y por qué fueron construidos aquí. La gente que construyó Cahokia eligió este lugar por razones muy similares a la de los constructores de St. Louis. Es un lugar natural para una ciudad. St. Louis no solo es el punto de encuentro central de las autopistas norteamericanas, sino también la confluencia de dos grandes ríos, el Mississippi y el Missouri, arterias para la comunicación. Y la planicie anegada del Mississippi proporciona tierra fértil, ideal para el cultivo de maíz. Los antiguos constructores de túmulos no eran una tribu, sino los antepasados de muchas. Este grupo ancestral nativo norteamericano se conoce como los Mississippianos. Tim Pocketat creció en esta zona y su trabajo se concentra en los constructores de túmulos. Mississippiano es un término que los arqueólogos utilizan para describir a la gente que vivió desde hace unos 1000 años atrás hasta después de Colón. Para describir a la gente que tenía una agricultura a gran escala, que construía túmulos con una cima plana, con casas o templos encima, y que compartía un cierto tipo de cultura. La ciudad más grande que alguna vez construyeron los Mississippianos fue Cahokia. Hace 1000 años, la élite vivía en el centro de la ciudad. Sus casas y templos estaban construidos sobre la cima de túmulos de plataforma plana de 4 lados.
En el centro del lugar y alrededor de los márgenes había grandes extensiones de tierra llana, grandes explanadas. Hasta 20.000 personas se congregaron aquí. Vivían en pequeñas cabañas de madera alrededor de postes centrales de rituales. Dominando el lugar y cubriendo un área de 6 hectáreas, se encuentra el túmulo más grande que jamás haya sido construido en Norteamérica por manos humanas. La magia del túmulo no es el mero hecho de que se movieron millones de metros cúbicos de tierra en canastos para construirlo, sino el hecho de que fue diseñado deliberadamente, de que obtuvieron, mezclaron y colocaron materiales específicos de una manera sistemática con un gran sentido de la ingeniería para producir un verdadero monumento que perduró cientos de años. Ahora se lo conoce como el túmulo de los monjes, por los monjes trapenses que se establecieron aquí unos 700 años después que se construyera. Utilizando la técnica de perforación con mecha y sensación remota, generando una corriente eléctrica en lo profundo del centro del túmulo, Bill Woods y su equipo descubren con qué habilidad fue construido el túmulo de los monjes. Una meticulosa combinación de capas y texturas de arena y arcilla permitió que perdurara en gran medida intacto durante casi 1000 años. Bien, ¿en qué bandera estás? La 9ª. Recientemente se ha deslizado algo de tierra, y el equipo investiga cuál es la mejor manera de reparar el daño de esta caída y asegurar el túmulo. Pero en el transcurso de su trabajo hicieron un descubrimiento inesperado. Golpearon una piedra y el taladro perforó 9 metros de piedra antes de romperse. Antiguamente se pensaba que el túmulo estaba todo compuesto de tierra. La piedra más cercana estaba quizás a 15 kilómetros de distancia. Creo que la piedra es una plataforma para rituales o una tumba. El propósito de la piedra es aún un misterio, pero las capas tienen un significado más profundo. Cuando se realizaron las excavaciones en los túmulos o en las explanadas en Cahokia, vimos lo mismo, espacio muy limpio y purificado. Así que hay capas de arena que sellan las capas inferiores. Aparentemente un acto de purificación, un acto sagrado. Por lo tanto, parece que la construcción de estos túmulos era un proceso ritual. Joe Watkins es un arqueólogo nativo norteamericano de la tribu Choctaw. De esta manera ellos podían realmente construir la tierra y elevarla a los cielos. Así estaban más cerca del cielo. Pero, no obstante, seguían siendo parte de la tierra. Y era una manera de permitirle a toda la civilización elevarse para crear una montaña, de convertirse quizás en un dios durante 1 o 2 años y tener la montaña propia construida por la civilización. Es como muchos de los monumentos de la actualidad cuando alguien construye un rascacielos o algo hecho de vidrio y acero. En aquel entonces era algo que podían sostener, algo a lo que podían darle forma y apretar y convertirlo en algo importante para toda la civilización. Cahokia no dejó ningún registro escrito, así que los descubrimientos hechos por los arqueólogos son cruciales para entender a su pueblo. Alguna vez hubo 45 túmulos y una gran explanada aquí en el este de St. Louis, un área urbana en decadencia cubierta ahora por autopistas. Los arqueólogos libran una carrera contra el tiempo para investigar antes de que comiencen más construcciones. Entre los restos de las casas encuentran puntas de flecha, piezas de alfarería y galena, una forma natural de plomo que puede aplastarse para hacer un pigmento blanco. Los pigmentos de color pueden haber sido utilizados por los cahokianos para decorar sus cuerpos, una antigua tradición nativa norteamericana. Pero los arqueólogos también encontraron otros materiales preciosos: cobre y mica de los Grandes Lagos y conchas marinas de la costa del Golfo, a más de 900 kilómetros de distancia, transformados en hermosos objetos. Cahokia fue, casi con seguridad, un lugar de peregrinaje, y estos tesoros probablemente hayan sido traídos como ofrendas.
Uno de los hallazgos más significativos se hizo durante la construcción de esta autopista. El equipo de rescate estuvo liderado por el arqueólogo Tom Emerson. En esta estatuilla vemos una falda que probablemente le llegaba hasta las rodillas. Tiene una faja alrededor de la cintura, tiene mocasines de piel y está desnuda de la cintura para arriba. Suponemos que también tiene un peinado muy simple, con el cabello tirado hacia atrás por la espalda. Otra estatuilla encontrada al mismo tiempo muestra que era la belleza para las mujeres cahokianas. La frente alta y aplanada sugiere que los cráneos de estas mujeres tal vez fueron fuertemente atados cuando eran bebés. Se cree que las mujeres de Cahokia no solo cuidaban el campo, sino que cumplían una función mucho más poderosa, controlando la herencia de la tierra. En su mano derecha, la mujer sostiene una azada de piedra. Esto se utiliza en agricultura para el cultivo de maíz. Se debe haber utilizado para arar el campo. Creemos que esta estatuilla representa la madre del maíz. La madre del maíz es un tema muy común en la mitología nativa norteamericana. El ritmo del mundo natural yacía en el centro de la forma de vida cahokiana. Sus estatuillas artesanales son la única expresión de una tradición nativa norteamericana compartida. Cuando la madre del maíz ara el lomo de la serpiente de tierra, ésta se divide en dos y emerge una parra. A medida que la parra trepa por su espalda, las frutas se pudren y mueren antes de regenerarse, reflejando el eterno ciclo de vida, muerte y renacimiento. El ciclo de vida se refleja una y otra vez en los objetos de Cahokia. Para los antiguos nativos norteamericanos, la tierra era la madre y el cielo el padre. La práctica ritual de construir túmulos era una manera de reunir a la tierra y al cielo, al hombre y a la mujer. Y funcionó. La extraordinaria abundancia de maíz en esta zona fue una prueba evidente. Incluso hoy en día, las tribus como la Choctaw celebran su estrecha relación con la naturaleza, tal como lo hicieran sus antepasados cahokianos. Los desechos que encontramos allí incluyen las sobras de comida, las vasijas, los símbolos religiosos y los objetos de valor que utilizaban durante los rituales. El ritual del que hablo es más parecido a una fiesta gigante, a una gran celebración. Así que una de las razones por las que Cahokia probablemente se haya convertido en Cahokia es que era un gran lugar para celebrar con una enorme multitud, un gran grupo. George Milner ha estado buscando pistas para el grupo detrás de este motel en el este de St. Louis, donde aún se encuentra uno de los túmulos más pequeños de Cahokia. En los años 50 se excavó un túmulo aquí y tenía un foso con muchos esqueletos, todos ordenados en grupos, cada uno de los cuales constaba de varios cráneos y principalmente huesos de extremidades. Alrededor de esos huesos había miles de cuentas de conchas marinas, lo que indicaba que estas personas eran miembros de clase alta de esta sociedad. La cantidad de cuentas refleja la riqueza y la condición social. Las conchas marinas eran extrañas y preciosas. Las joyas elaboradas estaban realizadas con una habilidad extraordinaria. Se cree que los misisipianos de clase alta, junto con sus cuentas de concha, fueron enterrados en túmulos cónicos y otros más pequeños, conocidos como cimas de la colina. Estos hombres deben haber sido los líderes de grupos de familias que formaban los clanes misisipianos. Incluso en vida, llevaban signos de su condición social. Mientras que las mujeres vestían de manera simple, los hombres de clase alta tenían peinados más exóticos y usaban carretes en las orejas. Estos aros huecos estiraban sus lóbulos. Me interesan los carretes de las orejas porque creo que solo los hombres de clase alta podían usarlos. Me gusta observar las caparazones y ver los diferentes tamaños para tratar de ver si los guerreros usaban un tipo especial o no, o si los religiosos usaban otro. Así que cuando me recibí creí que tenía suficiente nivel social como para usarlos. Y sé que me intrigan. Es como si llevara mis propias interpretaciones a los registros arqueológicos.
Los hombres cahokianos están representados cazando o realizando juegos. La abundancia de maíz les dejaba tiempo para el esparcimiento. Hacían rodar discos de piedra o trozos de piedra por las explanadas llanas, y los hombres apostaban dónde se detendrían o arrojaban lanzas para detenerlas. Pero, ¿era la vida tan próspera? George Milner investiga las clases de enfermedades que sufrieron los cahokianos, observando los restos de huesos de la gente de clase alta y de la gente común. Los cahokianos de hace 1000 años sufrían de las mismas enfermedades que sus contemporáneos en cualquier lugar del este de Norteamérica. Encontró rastros de enfermedades similares a la sífilis y a la tuberculosis, y algunas evidencias de deficiencia de hierro, probablemente el resultado de una dieta rica en maíz y poca variedad. Este tipo de enfermedades eran comunes en el continente norteamericano mucho antes de la llegada de los europeos. Aunque estas enfermedades estaban presentes, parece que los cahokianos eran más sanos que muchos otros pueblos misisipianos. Pero George ha descubierto algo más sobre el patrón general de salud. La salud de la gente de clase social alta y baja era casi la misma. Eso significa que ya sea que vivieran en el túmulo y tuvieran acceso a objetos selectos o que vivieran en otro lugar del valle, no había diferencias mensurables en el nivel de salud. Así que este período de la historia de Cahokia, desde el 1050 hasta cerca del 1150, fue algo parecido a una era dorada que trajo salud y prosperidad a toda su gente. ¿Cómo estaban organizados y quién tenía el control? Tim Puketat está excavando en O'Fallon. Ahora es un suburbio de St. Louis. Pero para los antiguos viajantes de Cahokia, estaba un día de caminata de distancia. Su equipo halló pruebas de unas 100 casas, todas agrupadas alrededor de los restos de postes centrales de rituales y explanadas. Estamos excavando lo que era una comunidad integrada de hace 1000 años, donde la gente que vivía en las casas alrededor de los patios se relacionaba entre sí, tenía inquietudes en común, realizaba su trabajo y todas sus tareas unida. El poste de madera que alguna vez estuvo aquí se pudrió hace mucho tiempo, pero los excavadores han marcado el lugar. La gente que vivió aquí hace 1000 años tenía un entrañable sentido de comunidad que los residentes tal vez hayan perdido. Estamos en el medio de una comunidad norteamericana del centro-oeste, efímera y de clase media. Cada una de las personas de estas casas tiende a ser su propio actor independiente. En realidad no les preocupa qué sucede afuera de su propia casa o jardín. Al igual que la antigua comunidad de O'Fallon, Cahokia tenía sus propios postes centrales para cada grupo del clan, pero a una escala mucho más grande. Y algunos de los postes tenían un significado sagrado más profundo. Un círculo de postes o jengue formaba un gran reloj de sol utilizado como observatorio. El cambiante largo de las sombras proyectado por el Budhenge refleja el paso del sol por los cielos en el transcurso del año. Aparentemente, este es un lugar de rituales para asegurar la prosperidad de Cahokia a través de las temporadas. Me llamo Woodville. Soy un indio choctaw y soy originalmente de Mississippi. Y ahora vivimos en el oeste de Tennessee. Los indios choctaw de la actualidad aún aceptan las creencias de sus antepasados, realizando esta antigua danza de la serpiente al amanecer. Este sol naciente alinea los postes con diferentes señales en el lugar. En el solsticio de verano, el día más largo del año, el sol sube en línea con el túmulo de los monjes. Bob Hall, que tiene mezcla de indio norteamericano, es antropólogo, uno de los primeros excavadores de Budhenge.
Creo que estos círculos de postes constituyen más que solo un observatorio. El poste central me ha fascinado especialmente porque había una asociación con el luto relacionada con las ceremonias mortuorias. Había rituales en los que la renovación de la tierra se combinaba con la resurrección de la persona muerta. El túmulo de los monjes está justo al este del centro de Woodhenge. Si la línea este-oeste era significativa, ¿sucedía lo mismo con el norte-sur? Con eso en mente, el arqueólogo Melvin Fowler pensó que podría surgir un parámetro. A fines de los años 60, decidió excavar justo al sur, en uno de los túmulos más pequeños. La conexión entre los postes y los rituales para los muertos está respaldada por lo que encontró. Predije que podría haber habido un enorme poste en la tierra en ese punto. Y lo que comenzamos a buscar en nuestra excavación fue ese enorme poste. Y debo decir que me sorprendí tanto como los demás cuando descubrimos el poste exactamente allí. Pero Fowler encontró algo más en el lugar del agujero de este gran poste, uno de los hallazgos más importantes de Cahokia. En ese túmulo, en el centro, en el fondo, antes de que se construyera, había un individuo masculino de unos 40 años. Yacía sobre una plataforma de cuentas de concha. Estas cuentas estaban ordenadas de manera que representaban un halcón. Junto a este hombre había enterrado cientos de puntas de flecha, trozos de piedra, cobre precioso y mica. El túmulo contenía más de un foso mortuorio. A unos pocos metros había varios esqueletos de hombres y mujeres que habían muerto en forma violenta. Estas personas fueron alineadas a lo largo del borde del foso y golpeadas con un hacha de piedra y cayeron dentro del foso. Algunos estaban aún con vida, porque los huesos de sus dedos están enterrados en la arcilla. En otro foso yacen los esqueletos de 4 hombres sin cabeza y sin manos, una evidencia quizás de sacrificio humano. Aparentemente existían 2 tipos diferentes de sacrificio humano en Cahokia. En uno, alguien era sacrificado para acompañar a algún difunto prominente al próximo mundo, quizás como sirviente. En el otro, probablemente la persona sacrificada era considerada como representante de un dios o una diosa. Bob Hall cree que estos hombres fueron sacrificados como parte de un ritual para asegurar una buena cosecha de maíz. Se pensaba que sus muertes contribuían a la vida del mundo natural y que beneficiaban a la tierra. Muchas civilizaciones antiguas compartían esta creencia de los sacrificios humanos. Pero hubo un hallazgo aún más siniestro, una fosa común con los esqueletos de 53 mujeres jóvenes. Cómo murieron sigue siendo un misterio, pero tal vez ellas también hayan sido parte de este sacrificio ritual. Creo que debieron haberlas matado, porque esa cantidad de mujeres jóvenes de edades similares no muere al mismo tiempo, ni siquiera en una epidemia de viruela. Creo que no son sacrificios como nosotros los conocemos. Pienso que el sacrificio implica cierto tipo de renuencia. Pero cuando llegaba su turno de ser enterradas con el jefe, estas personas lo hacían voluntariamente. ¿Qué clase de jefe podría descansar sobre el halcón, tradicionalmente asociado con el poder y la violencia, llevándose tantas vidas con él? ¿Y qué tenía de significativo la ubicación de su tumba? Fowler observó nuevamente el plano de Cahokia. En su excavación, descubrió 2 agujeros más de postes en esta área que formaban el principio de un círculo. ¿Podría ser que este lugar fuera el sitio de un segundo Woodhenge? Si tuviera razón, el círculo habría pasado justo a través de un túmulo cercano. Comenzó a excavar. Decidimos hacer una zanja a través de él para tener un buen corte transversal. Y a medida que nos acercábamos al centro, encontramos 2 cosas.
Una estaba en un lugar donde predijimos que habría un poste. Efectivamente encontramos el foso de un poste, pero luego, justo junto a él, encontramos una construcción muy inusual. Lo que el equipo descubrió fueron capas de arena y arcilla diferentes, similares a las capas que componían el túmulo de los monjes, y un claro indicio de que este era un especial lugar sagrado. También era evidente que este era efectivamente el lugar de un segundo Henge. Ahora tenemos dos lugares de Woodhenge, pero quizás podamos predecir dónde hay Woodhenge, uno hacia el este y uno al norte. Y esto representa un enorme círculo y una cruz que es la esencia básica de la comunidad de Cahokia. Los misisipianos representaban el cosmos con una cruz dentro de un círculo. Fowler cree que con sus ejes norte-sur, este-oeste y con sus comunidades rodeando el lugar, Cahokia fue diseñada para reflejar esta visión del mundo. El mundo estaba gobernado por las 4 direcciones y tenía 4 lados, al igual que los túmulos y las explanadas. Y estaba dividido en opuestos que debían estar en equilibrio, de manera que un túmulo rectangular estuviera en pareja con uno circular. El mundo superior del cielo y el fuego se oponía al mundo inferior de la tierra y el agua. Los animales sagrados podían nadar y caminar, así podían moverse entre los dos mundos. En el centro de la cruz, dentro del círculo y en el punto donde el mundo superior se encuentra con el inferior, estaba el túmulo de los monjes y el líder de Cahokia, manteniendo todo en equilibrio. Y esto simboliza su conexión con los poderes del universo y su habilidad para manifestarlos en el plano mismo de la ciudad. Y creo que esos lugares como los Woodhenge y el centro del túmulo de los monjes y la gran explanada eran lugares donde la gente realmente se reunía para celebrar esta cosmología. Y así celebrar el poder del jefe, porque él era el intermediario que había hecho todo esto posible. Los arqueólogos han descrito a Cahokia como una Jerusalén nativa norteamericana. El ritual permitía todo, desde la construcción de casas hasta la de este templo cuidadosamente protegido. Desde el túmulo de los monjes, es posible imaginar cómo se veía Cahokia en su punto más alto. Había gente pululando alrededor de la explanada. Había juegos, rituales y ceremonias, y fiestas. Y el jefe mediaba entre la tierra y el cielo, manteniendo vivo todo el espectáculo. Pero Cahokia tuvo un enorme impacto en la región circundante. Fuera de la ciudad, la vida podía ser muy diferente, como Tim Pukatat descubre a 12 kilómetros de allí, en O'Fallon. Estamos en un ambiente marginal. No hay árboles, hace calor. Estamos lejos de una fuente de agua principal. Sin embargo, hay un gran pueblo aquí. Resulta que este pueblo es uno de muchos. Aún no sabemos cuántos hay, pero posiblemente haya cientos. Hace 1000 años hubo una abundante existencia de ciervos, y en Cahokia realizaban banquetes regulares con carne de venado. Pero aquí en O'Fallon, la especialista en huesos, Lucrecia Kelly, encontró muy pocos huesos de ciervo. Tenemos una variedad muy inusual de animales en este lugar. Muchos animales pequeños, cosas como huesos de tortuga, tortugas pequeñas, tortugas caja en particular, muchas ranas, serpientes. También tenemos algunas ardillas arborícolas que nunca identifiqué en esta zona. Así que esto es muy extraño. ¿Por qué la gente a 12 kilómetros de la ciudad tuvo que llegar al extremo de comer cualquier cosa que pudiese encontrar? ¿Y por qué se asentaron en esta aldea? No estoy seguro de que la gente eligiera vivir aquí. Es probable que la gente de este lado estuviera alimentando a Cahokia.
Parece que Cahokia y sus líderes habían conseguido tanto poder como para ordenar que las áreas periféricas le rindieran pleitesía. Pienso en Cahokia como la Gran Manzana, el mayor espectáculo sobre la Tierra, por mucho el más grande de todos los lugares misisipianos. Aproximadamente en el 1200 después de Cristo, otros lugares de túmulos más pequeños crecían en el centro oeste y más al sur. La segunda ciudad más grande de los misisipianos era Moundville, en Alabama. James Knight se especializa en la historia de Moundville y ahora es encargado del lugar. Cahokia y Moundville son realmente localidades muy similares en diversas maneras. Primero, ambientalmente se encuentran en el mismo tipo de enclave, ambas junto a un río principal. Las localidades están diseñadas simétricamente alrededor de explanadas con terraplenes muy similares, con la misma clase de técnicas de construcción, la misma clase de construcción en la cima. En el centro de esta disposición hay un solo túmulo grande, que es el túmulo B en la localidad Moundville, el túmulo de los monjes en Cahokia. Y creemos que estos túmulos estaban habitados por los jefes supremos. Moundville tiene sus propios tesoros, incorporando una vez más la cruz en un círculo y el espiral. Los jefes misisipianos combinaban los poderes espirituales y políticos, y era un equilibrio difícil de mantener. Para las civilizaciones antiguas, en especial las nativas norteamericanas, probablemente fuera imposible separar la religión, la política y el parentesco. Y son todos uno. Uno debe estar relacionado con alguien para formar parte de ciertas prácticas religiosas o de un acontecimiento religioso. Y cuando hay relaciones poderosas entre la gente que está en los acontecimientos religiosos, incluso hoy en día, hay política. Luego de más de 100 años de paz y prosperidad, aproximadamente en el 1200 después de Cristo, los líderes de Cahokia comenzaron a enfrentar problemas. Los cahokianos utilizaban madera para construir, cocinar y para calefaccionarse, y la demanda aumentó dramáticamente con el crecimiento de la población. Ahora los arqueólogos creen que la deforestación tuvo un efecto devastador en los cultivos. El problema fue que los campos se inundaban. Había campos de maíz. Y creo que lo que pasaba era que peleaban por tierras. Era una lucha destructiva. Los arqueólogos creen que se desató una lucha de poder entre los clanes que habían construido Cahokia juntos. Parece que la élite de Cahokia rodeó la porción central del lugar con una empalizada de 3 kilómetros de largo. Ninguna fuerza externa tenía en ese entonces el poder para desafiarlos. La amenaza pudo haber llegado desde adentro de Cahokia. Los arqueólogos creen que aproximadamente en el 1200 hubo un cambio radical en la posición de las mujeres. Se piensa que quizás las culparon por el fracaso de los cultivos, y así perdieron el control sobre la herencia de la tierra, y que hubo un cambio hacia una sociedad dominada por los hombres. Las estatuillas de la diosa del maíz fueron destruidas y quemadas. Se encontraron más objetos de este último período, representando al halcón o a la legendaria ave estruendosa con su ominosa asociación con el poder, la muerte y el conflicto. Irónicamente, la construcción de la empalizada generó más dificultades. El arqueólogo Bill Eisminger ha explorado su impacto. Primero talaron 20.000 árboles y construyeron esta empalizada 4 veces. Lo que talaron era un bosque de un tamaño muy grande, lo que significa que también talaron el hábitat de varios animales que cazaban para comer y otra flora y fauna importantes para ellos. Significa que competían con otras personas por los mismos recursos. Hubo un aumento de competencia y otra vez más conflictos, así que era como un círculo vicioso. Y los cahokianos compartían algunos de los problemas que tenemos nosotros con el medio ambiente. Creo que es algo que sucede en todo el mundo. Probablemente tenían contaminación aquí y seguro que tenían smog si pensamos en todas esas fogatas que hacían todos los días. Y en un día caluroso de verano como este, había una nube de humo sobre el valle. Se convirtió en una ciudad con los problemas de una ciudad. Al igual que nuestros políticos, los líderes de Cahokia necesitaban parecer más responsables ante la gente. Se hicieron cambios a la estructura del túmulo de los monjes para que los rituales fuesen más accesibles. Se agregó una terraza delantera y se podían ver las actividades que se desarrollaban allí. Se podía oír y probablemente oler lo que sucedía allí en el universo del ritual. Los líderes estaban mucho más cerca del pueblo. Debían estarlo en esa época. Había problemas. Pero lo peor aún estaba por llegar. En este lugar tan sagrado hubo un derrumbe.
Incluso hoy, el lado oeste del túmulo de los monjes parece inestable. Esto era como el Vaticano, la Casa Blanca y el Palacio de Buckingham todos juntos. ¿Se imaginan lo que podría pasar si un cuarto de todo eso de pronto se cayera? Este presagio debe haber causado aún más pánico entre la gente que ya luchaba por sobrevivir. En este área y en las regiones circundantes vemos más evidencias de conflictos del tiempo en que Cahokia estaba en decadencia. Por ejemplo, este esternón tiene una punta de flecha alojada allí. Esta herida de arco y flecha debe haber sido letal. La gente dejaba sus casas en busca de seguridad. Y en el 1400, 4 siglos después de su nacimiento, Cahokia quedó despoblada. Los imperios emergen y caen. Los estados crecen y se derrumban. Cahokia no fue una excepción. Nuestra propia sociedad no es una excepción. Ahora tenemos ciclos económicos. Y el equilibrio del poder cambia alrededor del mundo a través del tiempo. En el pasado sucedía lo mismo. Todos los grandes centros de túmulos misisipianos tuvieron el mismo parámetro de emerger y caer, pero el ciclo tuvo un vuelco aún mayor. Pasarían siglos antes de que los nativos norteamericanos pudieran comenzar a recuperarse. Estos centros pudieron recuperarse y se convirtieron finalmente en sociedades tipo Estado. El contacto europeo a principios del siglo XVI, principalmente de españoles, le puso punto final a todo eso. Fue como clavar un clavo en el ataúd. Cuando abandonaron su lugar, los cahokianos se separaron en grupos tribales y se rompieron sus antiguas estructuras de comunidad. Los europeos llegaron al continente americano aproximadamente 100 años después de la decadencia de Cahokia. Los efectos devastadores de las enfermedades que trajeron y de la colonización, muchas veces brutal, dificultaron aún más el rastreo de los descendientes directos de Cahokia. Nadie puede saber con seguridad qué le sucedió. Sin embargo, muchas tribus nativas norteamericanas siguen rastreando su herencia en Cahokia. La tribu de Joe Watkins, los Choctaw, tiene sus raíces geográficas en el valle del río Mississippi. Muy pocos Choctaw, muy pocos indios del sudeste creen que Cahokia pudo haber sido la gran tierra natal, el lugar de donde todos vinimos antes de ser tribus diferenciadas. Es como los palestinos consideran a la Tierra Santa, que es donde todo comenzó, donde nuestro Génesis comenzó. Este grupo de bailarines Choctaw aún reconoce las 4 direcciones, la base del diseño de Cahokia, realizando cada danza 4 veces. Los bailarines usan fajas que representan el espiral y las volutas que se encuentran en los objetos de Cahokia y que aún tienen el bordado de las mujeres Choctaw. Hoy en día, fajas similares son usadas por los tamborileros, que acompañan en el stickball, una especie de béisbol, un juego que parece tener más de 500 años de antigüedad. Tal vez era uno de los juegos que se jugaba en Cahokia. Mi abuela me inculcó la necesidad de conocer la historia Choctaw. Caminábamos por un cerro cerca de la casa de mi abuela y encontramos una punta de flecha. Creo que yo tenía unos 10 años y eso me hizo pensar mucho en que la historia indígena norteamericana estuvo aquí antes de que vinieran los europeos. Los colonizadores trataron de despojar a los nativos norteamericanos de su tierra y su historia. Los antiguos colonos a menudo solían atribuir estos túmulos a otras culturas como los fenicios, los celtas, los egipcios, los romanos u otras razas desconocidas que clasificaban como constructores de túmulos. Incluso hoy en día hay gente que quisiera pensar que fueron otros, no los indios, los que construyeron estos túmulos. Los restos de los grandes centros de túmulos fueron saqueados y destruidos. Algunos de los objetos más famosos de Moundville fueron destrozados y literalmente regalados o vendidos por 50 centavos o $1 o $1.50, una miseria. Y los granjeros volvieron a arar y así destruyeron muchos de los túmulos. Y esto no se aplica solo a Moundville. Sucedió con la mayoría de estos centros.
En Norteamérica, la historia comienza con Colón en 1492 o con los peregrinos en el 1600. Y no se conoce mucho sobre la historia del indígena norteamericano. La historia siempre fue un círculo. Nunca hubo un comienzo, nunca hubo un final. Siempre se repetía. Así que tratamos de que nuestros hijos entiendan que la historia no está muerta. La búsqueda de Joe como arqueólogo es descubrir y preservar este pasado olvidado. Los arqueólogos nativos norteamericanos son inusuales y experimenta ambos lados de una relación difícil. Los arqueólogos creen que no puedo ser suficientemente objetivo sobre lo que observo. Los indígenas norteamericanos creen que aquí estoy, que me vendí. Y de hecho les estoy ayudando a estos excavadores de tumbas a desenterrar todo lo que alguna vez colocaron con sus restos humanos. La colección más grande de objetos nativos norteamericanos antiguos la tiene el Museo Smithsoniano. En los últimos 10 años, nuevas leyes les han otorgado el poder a los nativos norteamericanos para reclamar restos humanos y objetos sagrados. Entonces, lentamente, las cosas han comenzado a cambiar. Estoy impresionado con las perspectivas extremas y opuestas sobre los objetos. Una es que son testigo de todo lo que los nativos norteamericanos han sido alguna vez y de lo que quizás serán. Y suplicamos que nos den la información que nos puedan brindar. Pero también estoy impresionado con la idea de que no deberían estar allí. Deberían estar con la gente que los hizo o con aquellos que los crearon y esperaron que estuvieran con ellos cuando dejaran este planeta. Luego de siglos de persecuciones y levantamientos, los descendientes de Cahokia, ahora diseminados por todos los Estados Unidos, se están juntando nuevamente, construyendo comunidades cercanas en estructuras económicas fuertes. Esta reservación Choctaw, a 720 kilómetros de Cahokia, está ubicada en una ciudad llamada Filadelfia, en el estado de Mississippi. Tiene fábricas y escuelas, financiadas en parte por un casino, uno de los más grandes de Norteamérica. Washington, la capital de la moderna Norteamérica, está diseñada tan meticulosamente como las grandes ciudades nativas norteamericanas antiguas. Y aquí, a unos pocos metros del Capitolio, un nuevo museo traerá a los descendientes de Cahokia al centro de otra metrópoli de Norteamérica y al centro del poder político. Charlotte Hess, una nativa norteamericana, está supervisando este nuevo proyecto importante para el Smithsoniano. Tendremos cerca uno de los más importantes complejos de museos de los últimos 100 años. Es la inauguración en el 2002 del Museo Nacional del Indígena Norteamericano en el último lugar abierto del complejo junto al Capitolio. La arquitectura tiene en verdad un diseño curvilíneo y sigue muchas de las ideas que los indígenas norteamericanos tienen sobre el círculo, el espiral, el principio y el fin de ciertos patrones de la vida. Y tiene una cúpula truncada en la parte superior que se parece mucho a un túmulo. En Cahokia, las cosas también están cambiando. Ahora que es un patrimonio mundial, su lugar en la historia está siendo reconocido más extensamente al fin. Alrededor de 100 túmulos están siendo preservados ahora dentro del lugar de los túmulos de Cahokia. Los arqueólogos sueñan con extender los límites del lugar y reclamar algunos de los túmulos que se han perdido debajo de las autopistas del este de St. Louis. Incluso la gente que vive entre los restos de los túmulos ahora lucha para evitar más destrucciones. El padre de Paul Chakalow compró la tierra donde yacía este túmulo en 1920 y poco después se le acercaron unos ingenieros que querían comprar la tierra para hacer una autopista. Ofrecieron una cifra de unos $150 por esta tierra, este túmulo. Y eso era una fortuna para mí en esa época. Yo era un niño y mi padre dijo, no, no pueden hacer eso, este es un túmulo indígena, le pertenece a los indígenas. Y yo pensé que estaba loco al rechazar una fortuna como esa, $150. Eso fue excepcional, pero lo hizo.
Y ahora estoy acá unos 60 años más tarde. Ahora hago lo mismo que hizo él en ese entonces. Intento preservar este túmulo. Los arqueólogos le pusieron a este túmulo el nombre del padre de Paul, Sam Chacalo. Planea colocar un cartel en memoria de su padre. Cuidaremos que este túmulo permanezca aquí para siempre, al igual que los de Cahokia. Cada vez llegan más personas a Cahokia. Algunos, como estos, esperando la salida del sol, capturan un eco de un pasado antiguo. Norteamérica no es solo la Norteamérica europea, sino que es una mezcla de nativos norteamericanos y de todos trabajando juntos y tratando de desarrollar una historia común. El pasado aún está vivo, y el pasado volverá a ser nuestro futuro.